Bienvenidos a la semana número 1 del módulo 4 del curso de Informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, existe la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, la CIET. Esta conferencia se reúne cada 5 años y hace propuestas, mediante resoluciones, para la aprobación del Consejo de Administración de la OIT, las que una vez aprobadas forman parte del conjunto de normas internacionales en materia de estadísticas del trabajo. Así, en la 15ª reunión de la CIET, celebrada en 1993, se aprobó la resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal. Posteriormente, en la 17ª reunión de la CIET, celebrada en 2003, se aprobaron las directrices sobre una definición estadística del empleo informal. Esto es en cuanto a la OIT. Por otro lado, tenemos el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, que en 2008 dedica el capítulo 25 a los aspectos relacionados con la economía informal. En su introducción hace referencia a dos enfoques para cuantificar la economía. El primero, relativo a la medición de la economía no observada, y el segundo, relacionado con la medición del sector informal. Es muy importante tener en cuenta la diferenciación entre sector informal y empleo informal, especialmente para entender las láminas que vendrán a continuación. Por un lado, el sector informal es el que está constituido por pequeñas empresas o empresas por cuenta propia, con poca o ninguna organización formal o capital y con empleo informal. En algunos países representa una gran parte de la economía. Sus actividades típicas son el trabajo no remunerado en una empresa familiar, el trabajo asalariado ocasional, el trabajo a domicilio y la venta en la calle. Por otro lado, tenemos el empleo informal, es decir, las personas ocupadas que por ley o en la práctica no están sometidas a la legislación laboral, no pagan impuesto a la renta o no tienen derechos a protección social ni a beneficios laborales. Este empleo informal se encuentra tanto en el sector informal como en el sector formal de la economía. Abarca a empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares auxiliares no remunerados y a miembros de cooperativas de productores. ¿Qué objetivos tiene la medición estadística? Los objetivos de la medición estadística son varios y muy amplios. Los principales son el análisis macroeconómico, la planificación, la formulación de políticas y la evaluación de ellas, la formulación y aplicación de políticas de desarrollo tanto económico como social, el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas específicas de apoyo y de programas de asistencia para el sector informal y para aquellos que trabajan en el sector. Cuestiones de género, el trabajo decente, los programas para mejorar el bienestar económico de los pobres, que son la mayoría de la gente que trabaja tanto en el empleo informal como en el sector informal, y desarrollar normas de tipo laboral. Ahora bien, ¿cómo recolectar los datos? Básicamente hay dos métodos para recolectar datos del sector informal. El primero es en base a encuestas al sector y al empleo informal directamente. Con esto se evita la estimación y para eso hay diversos tipos de encuestas que veremos más adelante. El segundo método es en base a estadísticas integradas en el Sistema Nacional de Estadísticas de cada país. ¿Para quiénes sirven estas estadísticas? Hay una gama de instituciones y sectores interesados en las estadísticas del sector y del empleo informales, la cual es muy variada. Tenemos a grandes rasgos los siguientes grupos: las Oficinas Nacionales de Estadística,
el gobierno nacional, los gobiernos regionales o locales, los empresarios, los sindicatos y las ONGs, las instituciones académicas y de investigación, los medios de comunicación y público en general, las organizaciones internacionales. Claro, los objetivos para los cuales cada uno de estos grupos requiere las estadísticas son diferentes. Y se podría hacer un cuadro combinando, por un lado, los objetivos y por otro, las instituciones que requieren de esta información. Vamos a definir ahora el empleo informal sirviéndonos de este cuadro, que en mi opinión es muy claro para indicar lo que es el empleo informal. En la primera columna tenemos los tipos de unidades de producción, en una división muy general, pero que dice bastante. Así tenemos las empresas del sector formal de la economía, las empresas del sector informal y los hogares. Para formar la matriz tenemos en las siguientes columnas los trabajos por situación de empleo, cada uno indicando si es formal o informal. Así tenemos 5 grupos: los trabajadores por cuenta propia, los empleadores, los trabajadores familiares auxiliares, los asalariados y los miembros de las cooperativas de productores. Las casillas en gris oscuro se refieren a trabajos que por definición no existen en el tipo de unidad de producción en cuestión. Las casillas en gris claro se refieren a trabajos formales. Y por último, las casillas blancas representan diversos tipos de trabajo informal. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. En el empleo informal, de la casilla número 1 a la 6 y de la número 8 a la 10. Empleo en el sector informal, las casillas del número 3 al 8, y empleo informal fuera del sector informal, las casillas 1, 2, 9 y 10. Creo que con este cuadro queda claro lo que se mencionaba en la lámina, donde se hacía diferencia entre lo que es el empleo informal y el sector informal. Surge la pregunta de cómo compatibilizar la definición de la OIT con el sistema de cuentas nacionales. Podemos partir de las unidades de producción de la OIT y ver a qué corresponden en el sistema de cuentas nacionales. Así, las empresas del sector formal de la OIT corresponderían a las sociedades financieras y no financieras, al sector gobierno y a las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares en el sistema de cuentas nacionales. A continuación, las empresas del sector informal corresponderían a las empresas de hogares no constituidas como sociedad que venden parte de su producción, mientras que los hogares, los que producen para consumo propio y los que emplean a trabajadores domésticos asalariados, corresponderían a los hogares que solo producen para uso final propio en el sistema de cuentas nacionales. Claro, siempre tomando en cuenta las unidades de producción, podemos diferenciar las unidades de producción en legales e ilegales, al tiempo que entre las legales podemos diferenciar entre las subterráneas y no subterráneas. El sistema de cuentas nacionales de 2008 define la producción ilegal como la producción de bienes y servicios cuya venta, distribución o posesión está prohibida por la ley, y también las actividades de producción que generalmente son legales, pero que se vuelven ilegales cuando las realizan productores no autorizados. Como ejemplos tenemos el tráfico de drogas y el tratamiento médico ilegal, por ejemplo los abortos en algunos países y la extracción ilegal de órganos. El sistema de cuentas nacionales de 2008 define también la producción oculta o subterránea, como las actividades de producción que son legales cuando se realizan en cumplimiento de normas y reglamentos pertinentes, pero que se ocultan deliberadamente a las autoridades para evitar el pago del impuesto a la renta, el valor agregado u otros impuestos,
para evitar el pago de las contribuciones de la seguridad social, para evitar el cumplimiento de las normas legales, tales como salarios mínimos, el límite legal de horas, las normas de seguridad y salud, o para evitar cumplir con ciertos procedimientos administrativos, tales como completar los cuestionarios estadísticos, declaraciones de impuestos y otras formalidades administrativas. Un ejemplo de esto es la venta legal de bienes y servicios sin declararlos, a efectos del impuesto al valor agregado. ¿Qué métodos se pueden utilizar para la recopilación estadística? Para obtener toda esta información es necesario hacer encuestas y censos en forma periódica. Veremos a continuación los diversos tipos de encuestas que se pueden utilizar, las cuales dependerán de los datos concretos que requieran los utilizadores que veíamos anteriormente y también los objetivos. Sin embargo, el método de encuesta o censo dependerá también en mucho de las posibilidades económicas, lo que llevará a que estos instrumentos sean más o menos profundos en su investigación, dejando inversamente menos o más espacio para la presunción. De partida tenemos las encuestas de empleo y de hogares. Después tenemos las encuestas y censos de establecimientos, es decir, las unidades de producción. Y finalmente tenemos las encuestas mixtas, tanto de hogares como de empresas. Estos diversos tipos de encuestas no son excluyentes entre sí. Al contrario, una condición a cumplir es que en determinado momento sean compatibles y coherentes con otras estadísticas del país. ¿Qué debe considerar una encuesta? En cuanto a los requisitos mínimos que deben considerar estas encuestas, tendríamos el número de personas ocupadas en las unidades del sector informal por situación en el empleo y tipo de actividad económica, el número de empresas del sector informal según la actividad económica y por tipo, el número total de personas ocupadas en empleos informales por sexo, situación en el empleo y tipo de unidad de producción, el número total de empleos informales por rama de actividad económica, ocupación, situación en el empleo y tipo de unidad. Las encuestas de hogares son el primer tipo de encuesta que vamos a ver. Ellas pueden proporcionar el número de trabajadores en el sector informal, las características de su trabajo, de las personas y del hogar, el número y las características de los propietarios de las unidades del sector informal, el número de trabajadores con empleo informal, las características de su trabajo, persona y hogar. Deben incluir un mayor número de hogares con empresarios del sector informal y con empleo informal, aumentando la representación de los diferentes tipos de actividad informal. Las preguntas deben incluir el registro, prácticas contables, tamaño de la empresa, cobertura de la seguridad social de los trabajadores o el derecho a vacaciones. Abarcar todos los empleos realizados por los trabajadores, ocupados tanto en el sector informal como también en el empleo informal, o sea, fuera del sector informal. Para captar las actividades estacionales y esporádicas, se deben diseñar encuestas de hogares para cubrir todas las estaciones del año, ya que las personas no solo trabajan o no trabajan durante todo el año en forma informal, siempre en un mismo lugar. Después tenemos las encuestas y censos de establecimientos, es decir, de unidades de producción, que pueden producir estadísticas sobre el número y las características de las empresas o las unidades del sector informal, incluyendo los datos sobre su producción, los ingresos generados, los gastos y el capital fijo, las condiciones y limitaciones de operación, su organización y las relaciones con el sector formal y las autoridades, las características de los propietarios, etc. El número y las características de los empresarios del sector informal, el número y las características del trabajo,
las características personales y del hogar de los trabajadores de las unidades del sector informal. Y el número y las características del empleo personales y del hogar de los trabajadores dentro y fuera del sector informal. Pueden producir estadísticas sobre el número y características de empresas o unidades del sector informal, incluyendo nuevamente la producción, ingresos generados, gastos, capital fijo, condiciones y limitaciones de operación, su organización, las relaciones con el sector formal y autoridades públicas, características de los propietarios. Por otro lado, el número y características de los empresarios del sector informal, el número y características del trabajo, de los hogares, de los trabajadores, de las unidades del sector informal, el número y características del empleo personales y del hogar de los trabajadores dentro y fuera del sector informal. Por último, están las encuestas mixtas independientes. Estas se realizan en dos fases. La primera fase considera una lista de empresarios del sector informal en diversas áreas, es decir, un listado de todos los hogares. El objetivo es identificar a los empresarios potenciales del sector informal y elaborar una lista de hogares con ellos. Luego, seleccionar una muestra estratificada. La segunda fase es la encuesta del sector. La principal ventaja es que cuentan con un diseño muestral diseñado específicamente para producir estimaciones con precisión. La limitación más importante es el alto costo del listado en la primera fase, aunque puede reducirse si se combina con un listado de hogares para otro tipo de encuesta. Con esto terminamos la primera clase del cuarto módulo del curso de informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. Muchas gracias por la atención.